sistema 2 es el más importante, el más gordo, el que más trae. Y es con el que le vamos a dedicar además 4 días, porque parece que sabes cuándo empieza y nunca cuándo acaba. Y el segundo tema es la unidad de memoria. Hemos visto la estructura del ordenador. Hemos visto que teníamos la CPU, la memoria, las unidades de entrada, salida, los periféricos y los buses. Los buses los hemos quitado. ¿A por qué nos metemos ahora? A por la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es el elemento en el que se va a almacenar la información. Cuidadín, cuidadín, que de acuerdo a la estructura von Neumann, en la memoria yo voy a guardar direcciones o voy a guardar instrucciones y datos, indistintamente. Pues a partir de esas. El objetivo de cualquier diseño de memoria es proporcionar la capacidad de almacenamiento a un coste razonable y una velocidad aceptable. Ese es el objetivo. La localización de memoria, tipos de memoria que tenemos en un ordenador, en un computador. La memoria interna del procesador, la memoria principal y la memoria externa o secundaria. Os he contado alguna vez creo este cuento, pero lo voy a volver a contar. En un ordenador podemos utilizar o hacer el símil de la memoria de un ordenador exactamente igual en el de una empresa de construcción. Una empresa de construcción PP que se dedica a construir casas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos una oficina. ¿Dónde? Aquí, en Vergara, en el centro, porque hay que tener caché. En el centro de Vergara. Y esta es la sala. Y yo tengo que estar aquí, trabajando. Y tengo que tratar datos. En esta mesa que está trabajando. En esta mesa voy a tener las típicas bandejas para ir guardando las cosas del día a día. Pero claro, sabes que esas bandejas son para, oye, viene alguien con una factura, la dejas ahí, la coges, le das el sello de entrada, le das el abonaré, el patatín, el patatán, cuando has terminado con ella, hombre, si fuese yo en mi mesa, pues sí, la volvería a estar encima de la mesa. Y así pasa luego lo que pasa. Pero lo suyo no es eso. Lo suyo es que, oye, yo ahí tenga un archivador, en el que digo, mira, es que estamos haciendo la casa de la calle tal. Entonces, claro, yo en mi archivador cojo un cajón y pongo, claro, porque mi constructora está haciendo 4 edificios a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi archivador me coloco 4 cajones, uno para cada construcción. De forma que cojo esta factura, pim pam pam pam, le doy el trámite y digo, mira, fontanería. Y la tengo que guardar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, me levanto de aquí, vengo al archivador, abro el cajón, fontanero. ¡Pum! Lo guardo en el fontanero. Es lo normal. Cuando ya termino la casa, ya he vendido todos los pisos. Claro, ese cajón que yo tengo aquí es de un edificio. Imaginaros que yo llevo en este rollo 30 años. He construido 200 edificios. Claro, si yo aquí en Vergara, en la plaza del pueblo, donde yo estoy trabajando, si guardo mis archivadores aquí, se me va a quedar pequeña esta sala en 4 días. Va a tener que poner la sala al lado. Lo que hago es que esta sala en el centro de Vergara me cuesta a mí 100 millones y esa otros 100. Y yo, ¿qué es lo que hago? Yo me voy a coger en el polígono industrial de las afueras una nave y en esa nave lo que voy a hacer es, cuando termine una casa, cojo todas las facturas, las meto en carpetas, las meto en una caja y me la llevo a la nave que está allá afuera y la guardo allá, porque de esa manera siempre con esta área me arreglo. Si os dais cuenta, ya he visto 3 tipos de memoria. Una, la directa, la que yo tengo aquí encima de la mesa, a la que accedo en base a qué. O sea, que soy muy listo, o a que en un momento he hecho un vistazo, o a que me acuerdo enseguida qué es lo que estoy trabajando. Otra, la del archivador, que también es próxima. Bueno, pero por muy próxima que es, yo para coger esto y guardarlo me tengo que levantar de la silla, tengo que abrir, tengo que buscar el fontanero, tengo que abrir y tengo que guardar la factura. O sea, ya el tipo de direccionamiento, si os dais cuenta, es un direccionamiento que se conoce con nombre de aleatorio. Yo voy por un bus de direcciones. Le digo, oye, vete al archivador 3, a la carpeta 25, y ahí méteme la factura. Es un acceso relativamente rápido, pero me tengo que levantar. Y luego tengo la otra memoria, la de las afueras,
a las que yo me llevo la caja. Claro, si ya han pasado 3 años desde que yo hice esa casa, y ya está allá en la caja, y digo, ostras, pues a mí me vendría bien, porque en esta casa pusimos un tipo de bañera que era interesante, que se la compré a Fontanería Patatín y que no sé cuánto me costó y que la tengo en el almacén. Ah, pues sí, ¿qué es lo que hago? Me voy al almacén, cojo la caja, me la traigo aquí. En teoría o en la práctica, si voy a utilizar cosas que yo tengo en esa caja, abriré aquí un cajón nuevo, clasificaré todo y ya lo tendré a mano y diré, la fontanería, pues mira aquí, tal, y lo guardo. Es decir, le haré un tratamiento de traer esa información y mantenerla aquí para tenerla a mano, entre comillas. Yo tengo 3 tipos de memoria. Pues mira, en un ordenador, exactamente lo mismo. En un ordenador yo voy a tener la memoria interna del microprocesador, son los registros de trabajo. Yo dentro de la CPU, dentro de ese Pentium, yo voy a tener una serie de registros de trabajo, que les voy a llamar, si os acordáis de 68.000 algunos, lo voy a llamar de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 8. Voy a tener una serie de registros a los cuales la CPU va a acceder de manera inmediata. Voy a tener yo una memoria principal que va a ser con la que siempre va a trabajar el microprocesador, que va a ser la memoria electrónica, esa memoria que habéis comprado en el ordenador con 8 gigas de memoria, esa memoria, que no es ni más ni menos que el archivador que yo tengo aquí. Yo siempre trabajo contra ese archivador, porque claro, yo aquí tengo las facturas rápidas, pero luego las guardo ahí. Y si yo digo, oye, ¿qué? Que tengo que poner al día todo el tema de fontanería. ¿Qué es lo que hago? Levantarme a por una factura de fontanería, tratarla, llevarla, coger otra, venir aquí, tratarla, llevarla. Hombre, si vas a hacer todo lo de fontanería, no seas capullo. Coges todas las facturas de fontanería, te las pones en las bandejas de encima de la mesa, los registros de trabajo, trabajas con ellas, los vas dejando aquí sin levantarte. Cuando terminas con todo lo de fontanería, agarras todas las facturas de fontanería, las metes en la memoria principal y las dejas. Es lo suyo. Y luego tenemos la memoria secundaria, que es el disco duro. Si tú ya has terminado con esa casa, ¿qué es lo que haces? Lo guardas en un sistema de almacenamiento que no tiene apenas consumo, que cabe mucho y sobre todo, que es barato. Aunque sea un poco más lento de acceder, yo tengo que ir hasta el polígono industrial a llevar o a traerme la caja. Pero ¿cuántas? Y estos son un montón de conceptos, ¿eh? Antes, en la carrera de informática, de sistemas, había 3 asignaturas, estructura 1, 2 y 3. La 3, en su día, era una asignatura que la mirabas y decías, vaya pelmada. Era todo estadística. Todo estadística. Y decías, ¿esto para qué sirve? Resulta que cuando ibas entendiendo y leyendo la asignatura, y ibas empalmando aquella asignatura con esta, decías, ostras tú, ¿para qué sirve? Y mucho además. ¿Tú cuántas veces accedes a esa caja que está allá en el polígono? Pues muy pocas veces. Por eso te la llevas al polígono, porque si no la tendrías a mano. Entonces, claro, tienes que jugar con un montón de factores. La frecuencia de acceso. ¿Tú cuántas veces accedes a esa información? Pocas. Por eso te puedes permitir el lujo de llevártela. Te va a costar menos almacenarlas, porque el coste de almacenamiento por bit es más pequeño, pero bueno, pero te va a costar menos almacenarla, pero te va a costar más traerla. Hay que jugar, y es como todo, ¿no? Como aquel que un día un viejo se le compró un coche de estos, aquellos R5 famosos que... vaya coche ha comprado tu hijo, ¿eh? Sí, pues eso. Una potencia. Pero tiene que consumir, no creas. No, que va. Pues aquí nos pasa lo mismo. ¿Qué memoria más rápida? Bueno, será cara, no, que va. Coño, pues, a ver cómo me lo explica. Pues será cara, no, que va. No, pues bueno, vaya chollo. Entonces aquí nos pasa exactamente lo mismo. En principio son de esas 3. ¿Cuál es el equivalente a aquel almacén que está allá en nuestro ordenador? El disco duro. Alguno dirá, ¿cómo que el disco duro? Si el disco duro, si está ahí mismo, si, ya está. Ya, sí, pero está lejos.
Cuando tú quieres ejecutar un programa, siempre, tú lo que haces es darle a Word. En otras palabras, en aquella época, en el sistema operativo, escribíamos WinWord. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Va al disco. Coge toda la información del paquete del ejecutable de WinWord, lo mete en la memoria principal electrónica, y una vez que está ahí, la CPU va instrucción por instrucción, daros cuenta de lo que estoy diciendo, va, coge una instrucción, la trae, la ejecuta, va, coge la siguiente, la trae, la ejecuta, se está levantando, la siguiente, la trae, la ejecuta, y es así como funciona el ordenador. Lo que pasa es que es más rápido eso que tener que ir hasta el disco duro a traer instrucción por instrucción, porque te volverías loco. Alguien me dirá, no, has equivocado, porque tú has querido decir la cinta de backup, la copia de seguridad. No, yo no he querido decir la copia de seguridad. Todavía hay un almacén que está más lejos que el disco duro, que son las cintas de seguridad, las copias de backup. Sí, que tiene acceso secuencial, sí. En el que tú coges y cada cierto tiempo vacías el contenido de tu disco duro en la cinta de backup, sí. Y lo almacenas en no sé dónde, ¿de acuerdo? Es un elemento también externo que está más alejado, que es muchísimo más lento porque el acceso es secuencial, hay que ir leyendo todo poco a poco, que es mucho más barato porque lo guardas en un soporte magnético que vale 4 duros, aunque luego el lector no sé, no cueste 4 duros. Pero bueno, es un elemento más, es como deciros, pues mira, no, es que joder, los pabellones en el industrial que está ahí, en el polígono industrial que está ahí, son caros. Pues mira, yo tengo un caserío ahí arriba que tengo una cuadra que no la estoy usando para nada. O lo que voy a hacer es, cada una vez al año, voy a coger todo lo que tengo en mi almacén y lo llevo al caserío, que todavía es más barato. Claro, el día que tenga que coger esa información me tengo que ir hasta el caserío. Pero bueno, el concepto es ese. Dicho esto, creo que os he centrado. Vamos a analizar una serie de conceptos que son muy importantes también. Y os digo de verdad que todo esto es muy importante, muy mucho. La capacidad, ¿cómo se mide la capacidad de memoria? Se mide en palabras. Y se define por el número de palabras, por el número de bits. Vosotros habéis comprado una memoria de 8, un ordenador con 8 GB de memoria. Y paráis ahí. ¿Por qué? Hombre, resulta que habéis comprado un Pentium. El Pentium. ¿Y el Pentium qué bus de datos tiene? A 32 bits. ¿Y tu memoria cuánto tiene? 8 GB. O sea que tu memoria realmente tiene 8 GB por 32. O sea que ya no lo dices porque ya va asociado. Sin embargo, cuando estás analizando los circuitos integrados, como vamos a ver en este tema después, sí lo tienes que decir. No es que yo me compre... ¿Vos habéis cogido tarjetas de expansión? Y ahí no hay un circuito integrado, ¿no? Ahí hay varios. No, la tarjeta es de 4 GB o de 2 GB. Ya, pero lo miras y dices, mira, aquí hay 8 circuitos integrados. ¿Tú qué has comprado? ¿Una tarjeta de 2 GB por 32? Seguro que no, porque si no habría solo un circuito integrado. Has podido comprar tarjetas de medio giga por 8, o de 8 gigas por 1, o de 4 gigas por 1. O sea, has podido hacer diferentes combinaciones, que las veremos en su momento. Otra serie de conceptillos. La unidad de transferencia es la cantidad mínima de transferencia de información entre la memoria y otro dispositivo. Por lógica y por defecto decimos que, como os he dicho ahora, si el microprocesador es de 32 bits, asumimos que la memoria es de 32 bits. Y que la trasvase de información entre la memoria y la CPU es a través del bus de datos que es de 32 bits y que pasa en 32 bits. Es decir, en ese caso, la anchura de palabra coincide con la unidad de transferencia. Sin embargo, si recordáis en el 68000 de Motorola, el microprocesador era de 16 bits, pero la memoria era de 8. O sea que resultaba que este microprocesador, para traerse una instrucción, tenía que hacer 2 fases de búsqueda. Traía media palabra y luego traía la otra media. Y la gente me mira y me dice, ¿qué razón de ser tiene eso? Hombre, ahora ninguna. Pero si nos retrotraemos en los años, en aquella época en la que estaba el 8080, que era de 8 bits, en el que se hicieron un montón de memorias de 8 bits, y en el que de repente se pasó
al 8086 o al 68000 de 16 bits, en el que el microprocesador cambiaba, pero claro, automáticamente cambiaba todo, hasta los circuitos que ya se habían hecho de memoria. Entonces, para hacer compatibles en cierta manera, bueno, pues se establecían medidas de este estilo. Entonces, el concepto de unidad de transferencia es eso, es la cantidad mínima de transferencia de información entre la memoria y entonces, pues digo, ojo, esto también es aplicable, por ejemplo, a los dispositivos de almacenamiento secundarios, a los discos duros, a los modems, en el que tú, cada vez que vas a leer un dato, no lees un dato, un byte, un bit, sino que ahí se coloca un almacén que te lee los datos desde el disco duro, almacena X bytes y cuando tiene todos esos X bytes se los pasa a la CPU. O sea que eso es también diferente. Palabra, organización natural de la memoria. Unidades direccionables, que es la cantidad de unidades a las que se accede con un direccionamiento. Unidades direccionables. Si estoy hablando de un microprocesador que tiene 20 bits de bus de direcciones, es capaz de apuntar a 2 elevado a 20 y darle con el 20. ¿Qué número más raro estoy trabajando? Es que 2 elevado a 20 es un mega. ¿Os acordáis de aquellos 8086 que tenían capacidad de direccionamiento de un mega? O sea que el 8086 tenía un bus de, si no recuerdo mal, a veces puedo decir alguna borradilla, pero bueno, pues como normalmente no sabéis, os quedáis con el truco y si alguno sabe, pensará, si no se entera. Pero bueno, no importa. Creo que al final consigo mis objetivos. Porque a uno, porque le asombro, y al otro, porque le despierto, porque por lo menos se ha acordado de mí. Entonces, lo dicho. Entonces, estas unidades direccionales vienen en función del bus de direcciones, sin más. La unidad de transferencia es el número de leídos escritos en la memoria simultáneamente. Lo que os he dicho antes, en el 68000, la unidad de transferencia era 8 bits. Y eso que el microprocesador era de 16. Pero bueno, era así. Métodos de acceso a la memoria. Teoría. De cierta manera. Y luego vas asociando cosas y otras. Se va quedando. Acceso aleatorio. La memoria principal. Tienes un bus de direcciones a través del cual accedes a una dirección determinada. ¿Por qué se le llama aleatorio? El concepto de aleatorio para nosotros es que digo, un número aleatorio del 1 al 1000. 0, otro, 1000, otro, 500. O sea, de toda la gama que tenéis, escogéis el que queráis. Ese es el concepto de aleatorio. Para eso necesitamos un bus de direcciones. Si yo me levanto a mi archivador que yo tengo aquí a abrir una carpeta, yo tengo que saber qué carpeta es y qué cajón es. O sea, yo sé el cajón, la carpeta y accedo a través de esa dirección. Otro, la secuencial. El caso de los, por ejemplo, de los cassettes o de los discos duros. Yo meto paquetes de información y se va guardando uno detrás de otro. El acceso directo. Los registros que están dentro de la CPU. Ese es el acceso directo. O sea, directamente vas, ¿en base a qué? A que tú ya sabes dónde está y punto pelota. Es una especie de direccionamiento aleatorio, pero no existe el concepto de bus de direcciones. Y luego el asociativo, que va a ser el funcionamiento de las memorias cachés, en el que tú vas a acceder a una memoria en función del contenido de la propia memoria. Ya lo veremos en su momento. Tipos físicos, a semiconductor, la memoria principal, magnéticas, pues discos duros, cintas de backup, ópticas, CD-ROM, magnetópticos, hoy en día ya no se utilizan los magnetópticos, pero bueno, todavía ha quedado aquí. Jerarquía de las memorias, o sea, colocar las memorias en su sitio. Y para colocar las memorias en su sitio tenemos que hacer lo que hemos hecho con aquel coche R5, ¿no? Que corre mucho, sí, ¿cuánto consume? O sea, a ver, yo a un coche, ¿qué le voy a pedir? Lo de siempre, ¿no? ¿Tú qué coche comprarías? Oye, un Ferrari. ¿Qué? ¿Para repartir paquetes por IVA? Hostia, no, para repartir paquetes por IVA no. Amigo, pues entonces aclárate. Pues dime, ¿para qué lo quieres? Bueno, pues empecemos por ahí, pregúntame. ¿Para qué lo quiero? Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a una memoria? A una memoria hay que pedirle básicamente 4 características principales. La capacidad de memoria, la velocidad de acceso a la memoria, el coste, no el coste de la memoria, sino el coste por bit. O sea, no es lo mismo. ¿Qué es más caro? ¿Una copia de backup o un disco duro? El lector de backup, el lector y el grabador de backup. Bien, vale. Pero es que luego al final resulta que con 100 cintas de backup has almacenado yo que sé cuántos terabytes y te ha costado tanto.
Divide tanto entre los terabytes y te va a salir coste por bit. Sin embargo, el disco duro es más barato que eso, pero solamente puedes almacenar lo que puedes almacenar. La memoria RAM es más cara. ¿Por qué? Es muchísimo más barata que un disco duro. Ya, pero es que, joder, en una memoria puedo almacenar 4 gigas y en un disco duro 400 gigas. Y el disco duro no vale 100 veces más que la memoria RAM. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. El concepto de coste por bit. Y luego una cosa muy importante es la frecuencia de acceso. Es decir, cuando yo utilizo el sistema, ¿cuántas veces accedo a esa memoria? Eso va a ser muy importante. En cuanto a las características físicas, la alterabilidad, es decir, la capacidad que tenemos de cambiar el contenido de esa memoria, en un CD-ROM no puedo yo cambiar el contenido de la memoria, en un disco duro sí. En una memoria RAM también. En una memoria ROM no. La read-only memory ahí no. Entonces ese es el concepto. Y luego permanencia de la información. Pues bueno, pues hay varios conceptos. Lectura destructiva, que hoy en día prácticamente no se da. Antes sí. El otro día, si recordáis, os hablaba el primer cuatrimestre de las memorias de burbuja magnética, las memorias que parecían que iban a y luego no. Pero aquellas al leer la información se perdían. La memoria RAM dinámica, propiamente dicha también, cuando la lees, sufre una cierta pérdida de información. La volatilidad, si al apagar la alimentación se mantiene o no se mantiene la información, un disco duro mantiene, una memoria RAM no mantiene, y el almacenamiento estático o dinámico, memoria RAM estática o dinámica. La estática es aquella que está ahí y no hace falta hacerle nada, sin embargo, como ya vimos el cuatrimestre pasado en la dinámica, tenemos que tener un efecto de refresco. Es decir, cada cierto tiempo, lo que hay dentro, volver a meterlo, para que no se pierda. Jerarquías. Niveles 4. A ver, que yo me entere. Hemos hablado de los registros directos, de la memoria principal y de la memoria secundaria, de 3. Y aquí estamos hablando de 5. ¿Nosotros de cuáles hemos hablado? Hemos hablado de los registros de la CPU, las bandejas de encima de la mesa. Hemos hablado de la memoria principal, el archivador que yo tenía en un lado. Y hemos hablado de la memoria secundaria, que pueden ser discos magnéticos o cintas magnéticas, lo que hablábamos, bueno, de la nave en el polígono industrial o del caserío. Bueno, estos dos lo asumimos. Estos dos tienen la misma misión, solamente que este almacenamiento, a pesar de ser secundario, accedes más a menudo a él, y este accedes de pascuas a ramos. Aquí se nos ha metido una cosa nueva, que es la memoria caché. Y la memoria caché, si os dais cuenta, está colocada entre los registros que yo tengo aquí y lo que tengo aquí, en medio. Claro, es que yo para ir a por eso me tengo que levantar de la silla. ¿Qué se le ocurrió a alguien? Decir una cosa, bueno, pues vamos a poner aquí una persona aquí en medio, de forma que yo estoy sentado en mi mesa y cuando quiero acceder a todas las facturas de fontanería que están allá, en una serie de carpetas que están allá, en vez de levantarme yo, le voy a decir, sí, ¿qué? Fontanería. Coge ese que está aquí, viene a... Yo mientras tanto sigo trabajando. Cuidado, esto es muy importante, Yo mientras tanto sigo trabajando. Y este que está aquí, abre, va a las direcciones de las carpetas en las que pone fontanería, coge todas, me las trae a mí y me las deja en los registros. Me la deja, no en los registros, en una pila que yo voy a tener aquí, me lo deja aquí. De forma que cuando yo sé que está aquí, empiezo a trabajar con ello. Está. Ah, bueno, mira, oye, ¿vas a trabajar tú con todas? No, te está traído algunas en balde, o sí. Pero no voy a trabajar con todas, pero sí con unas cuantas. Sí, mientras yo estaba haciendo eso, otra cosa, él me ha traído todas, yo trabajaré con ellas. Cuando termine, le diré, ya está. Y yo seguiré trabajando. Y ese sistema de control cogerá todas las facturas de fontanería, él vendrá aquí, las irá clasificando en su sitio, y yo mientras tanto iré ganando tiempo. ¿Qué es lento? Lento es que yo me levante de aquí y vaya hasta aquí y coja las cosas y me vuelva a sentar. De esta manera yo ahorro tiempo. Dirás, sí, ya, bien a leche. Tú necesitas una factura.
y no la tienes aquí, le vas a decir a ese que vaya y te la traiga. Entonces, ese va, te la coge, te coge todas, además, no una, todas, y te las deja aquí. Has perdido tiempo, he perdido tiempo. Pero lo normal es que cuando yo quiero trabajar con fontanería, no necesite trabajar con una única factura de fontanería, sino con varias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero tráeme las facturas de fontanería. Para la primera perderé tiempo, pero si luego tengo que trabajar con otras 50, ya las tengo aquí. Trabajo con las 50, ahora sí tengo un acceso mucho más rápido. Con la primera pierdo tiempo, con las otras 49 gano tiempo. Y luego, cuando termino, las llevo. Ese es el concepto de la memoria caché. Por eso os he dicho antes que la memoria caché estaba, la memoria principal está pegadita al culo de la CPU. Ya no os digo nada dónde está la memoria caché. Dentro del culo. Exactamente, dentro de la cabeza. Ese es el concepto. ¿Cuál es la jerarquía esta? Puesta por niveles. Está puesto aquí. Sin mirar nada, si os dais cuenta, estamos viendo que ya están clasificadas por tiempo. Tiempo de acceso. Ya voy a acceder rápidamente, también rápidamente, pero menos. Menos rápidamente, lento, lento, lento. Es decir, con respecto a la... No es... igual he hecho justo una cosa que no aparece aquí. Me he metido la pata. Bueno, están clasificadas con la velocidad de acceso, no la velocidad de trabajo. La velocidad de acceso es esta. Cuanto más cerca en el nivel, mayor velocidad de acceso. Más cosas que hemos visto antes, que hemos dicho que teníamos que tener en cuenta. La capacidad. Hombre, cuanto más me alejo yo hacia el nivel 4, mayor capacidad de almacenamiento. Claro, yo aquí, en las bandejas de encima de la mesa, puedo tener 10 bandejas. Como empieza ya a tener 50, ya no es operativo. Porque si tengo que empezar a mirar en todas las carpetas a ver dónde está la de fontanería, pues casi como que me levanto y cojo y acabo antes. Capacidad, velocidad. El coste por bit. El de mayor coste por bit es el de los registros de almacenamiento. Son baratos, sí, pero es que la cantidad de información que yo puedo almacenar dentro de la CPU no es nada. Por barato que sea, sale caro el coste por bit. Y la frecuencia de acceso, hombre, precisamente por eso se establecen estos niveles. A mí yo ¿por qué tengo aquí las facturas encima de la mesa en los registros? Porque voy a tener que estar continuamente accediendo a ellas. Porque en el momento en que deje de acceder a ellas, me las llevo a la memoria caché. Y si están en la memoria caché y no se utilizan, me las llevo al registro. Y si no, me las llevo a los almacenes. Ese es el concepto. Parámetros de una memoria, también tema importante, primero porque lo es, y segundo porque caen los exámenes. Velocidad, es el tiempo que se accede, que se tarda en acceder a la información. Dentro de lo que es una lectura, si yo mirase aquí, vamos a cambiar un poco el orden. Si yo miro la estructura de una memoria, como yo os dije en su momento, en el cuatrimestre pasado, una célula elemental de memoria es un bit, es una báscula T. ¿Os acordáis de la báscula D? ¿Sí? Aquella báscula D que tenía la entrada de datos, tenía el reloj, el CK y tenía las salidas. Lo que yo meto aquí entra dentro cuando meto la señal de CK, o sea, la señal de write. Y una vez que yo esto lo he metido aquí, si quito el write, por mucho que cambie lo que meta aquí, lo que está aquí se permanece. Ese es el concepto. Además de tener, además tenemos un chip select. Cuando yo tengo una sola memoria, ¿vale? Cuando tengo un montón de memorias, yo soy capaz, daros cuenta, de configurar un bus de datos de salida, así. Si yo habilito este, aquí aparece este. Si habilito este, aquí aparece este. Y la entrada, si yo quiero escribir algo, estos dos también vendrán unidos. Los write vienen unidos. Aquí yo tendré la CPU. Este será el data 0 y este será la señal de write. Claro,
Si yo meto aquí un dato y doy la orden de write, ese dato va a entrar en las dos. ¿Cómo quito yo eso? Lo voy a quitar con una patilla que es el chip select. De forma que, ojo, que es aquí ahora con lo que yo tengo que trabajar. Yo aquí voy a tener un bus de direcciones que da 3 0. De forma que si aquí hay un 0, tengo que hacer que entre aquí. Y si aquí hay un 1, tengo que hacer que entre aquí. Es decir, yo coloco esto así y ya la cosa cambia. Cuando yo quiera escribir aquí algo, yo sacaré el dato por aquí. Aquí sacaré un 0 o un 1 para decir que ese dato se grabe aquí o se grabe aquí. Y daré la orden de write. ¿En cuál se va a escribir? En aquel que tenga habilitado su chip select. Es decir, tengo los 3 parámetros: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Cuando yo quiera escribir en una memoria, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Cuando yo quiera escribir una memoria, voy a tener que sacar por el bus de direcciones la dirección. En función de ello, daros cuenta aquí, en función de lo que yo saque por aquí, automáticamente el chip select se habilitará. Es decir, el chip select, el ST, se pondrá a 1. ¿Por qué más tarde? ¿Cómo que no? Si aquí ha cambiado el direcciones, por esto, ¿por qué no cambia ya? Ojo, los tiempos de propagación de los circuitos integrados. Desde que yo meto un 1 en una puerta hasta que a la salida hay un 0, si es una inversora, ahí pasa un tiempo. Estos son los tiempos. Después, yo meteré, si quiero escribir, tengo que meter por el bus de datos el dato elemental. O sea, yo, la CPU, tiene que sacar por aquí el dato, tiene que sacar por aquí la dirección, y cuando ya esté todo hecho, dar la orden de write, de escritura. Y este elemento empieza a escribirse. ¿Cómo que empieza? Otra vez lo mismo, los tiempos de propagación. Esto está hecho con puertas lógicas. Las puertas lógicas tardan en pasar de 0 a 1 y de 1 a 0. O sea, ahí hay un tiempo. O sea, yo no meto aquí el dato, la dirección, el dato, la orden de write, y ya está escrito. Tarda un tiempo, que va a ser este tiempo. Al cabo de ese tiempo ya se habrá grabado y ya puedo quitar los datos de entrada para que ese dato permanezca. En el caso de una lectura, si yo quiero leer aquí algo, ¿qué tengo que hacer? En el caso de una lectura, yo tendré que hacer bien, sacar por el bus de direcciones la dirección, un 0 o un 1 para habilitar este integrado o este, y luego tendré que este dato que entra aquí, entrar por el bus de datos, por aquí. Tiene que ser bidireccional, no, tiene que entrar por ahí. ¿Qué le toca dar? Yo tengo que dar el bus de direcciones, habilitar el chip, dar la orden de lectura y esperar un rato, el tiempo de acceso, a que esta memoria se abra. Es decir, cuando esto ya está habilitado, yo meteré aquí también un 1, esto tardará en sacar por aquí, esto tardará en entrar aquí, y al cabo de ese rato, esa información entrará. Ese es el tiempo que tarda. Por eso, en una memoria, y con esto lo terminamos, empezaremos con ello el próximo día, yo voy a tener dos tiempos. El tiempo de acceso, es decir, el tiempo que tarda en abrir la memoria, y el tiempo del ciclo. Este es el tiempo que se tarda en abrir la memoria, y este, en otras palabras, sería el tiempo que tarda en cerrarse. Este es el tiempo en el que yo tardo en leer o escribir un dato, y esto es el tiempo mínimo que yo necesito para poder hacer lecturas o escrituras consecutivas. El próximo día seguiremos por aquí. ¿Vale? El día nos quedábamos aquí, que era analizar la memoria. Veíamos lo que era un vídeo de memoria, un circuito integrado de memoria, en el que decíamos que teníamos un bus de direcciones, un bus de datos, el chip select. Veremos hoy con más detalle para qué es eso. Y luego veíamos, bueno, la parte correspondiente del bus de control que le corresponde, que es la señal de read y write. Decíamos que los ciclos de lectura y de escritura eran estos que teníamos aquí. Un ciclo de lectura, lo que teníamos que hacer era meter nosotros por el bus de direcciones la dirección. Automáticamente, por una circuitería auxiliar, que ya la veremos, se genera la señal del chip select, y a continuación lo que tenemos que hacer es, como yo quiero leer, darle la orden de lectura. La señal de read write es esta, entonces bueno, pues leer. Ya, finalmente hay un fallo, ¿no? Aquí pone read write con 0
Y está mal puesto porque debería ser RIF con 0. Bueno, pues metemos la señal de RIF. Pero lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo, lo que decíamos ayer y vamos a volver a ver hoy, el tiempo de acceso, que es el tiempo que tarda la memoria, entre comillas, en abrirse. ¿Qué significa eso? Los circuitos integrados tienen, como ya vimos en su momento en el trimestre pasado, tienen lo que se conoce como los tiempos de transición, es decir, un circuito integrado desde que una puerta lógica, desde que yo le meto un 1 a la entrada hasta que cambia la salida, ahí tarda un tiempo. En el caso de las memorias, yo me voy a tener que encontrar, como vamos a ver luego, con una serie de, entre otras cosas, de codificadores, puertas de estado. Entonces, desde que yo meto la señal de RID, o la del chip select, o la del bus de direcciones, hasta que consigo acceder yo realmente a la memoria, tenemos un tiempo, tarda un tiempo que es el tiempo de acceso. Al cabo de ese tiempo de acceso, es cuando ya la memoria dispone de los datos y los vuelca en el bus de datos. Eso va a depender de una de las características de las memorias, del precio, de las calidades y de las cualidades de las memorias. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día las memorias normalmente son síncronas, no asíncronas. Entonces son síncronas, y al ser síncronas, bueno, el concepto es un poco curioso, ¿no? Son síncronas, entonces interesa o tienen que ir a más velocidad que lo que la CPU les exige para leer. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que tener cuidado con las ofertas de memoria. Es que me he encontrado una memoria de 8 GB, sí, vale, pero ten cuidado. Ten cuidado a ver si la velocidad, si el tiempo de acceso, o mejor dicho, el tiempo de ciclo de esa memoria es válido para el microprocesador que tú tienes, porque como esa memoria sea más lenta, estos tiempos sean más grandes que los que utiliza el microprocesador en acceder a ella, no te va a funcionar el sistema. En cuanto al ciclo de escritura, lo mismo, lo que tengo que hacer yo es volcar en el bus de direcciones, yo, la CPU. En el bus de direcciones la dirección se va a generar el chip select, y yo, si yo tengo que escribir, también tengo que sacar por el bus de datos el dato, entonces por el bus de datos saco el dato. Pasado un cierto tiempo, le doy la orden de write, de escritura, poner a 1. Que lo que va a hacer es tardar un tiempo en abrirse, y va a tardar este tiempo en escribir. Entonces, bueno, pues va a tardar ese tiempo en escribir y cuando ya termine de escribir, yo ya puedo eliminar el bus de direcciones. Aquí no se ve, automáticamente elimina el chip select, ¿no? Y ya tengo el dato escrito. Bueno, pues ese ciclo se representa aquí. Este es el tiempo de acceso a la memoria. Son los dos elementos, las dos partes, el tiempo de acceso y el tiempo de ciclo. El tiempo de acceso es el tiempo que tardo yo en abrir la memoria. Y el tiempo de ciclo sería el tiempo que yo que tiene que transcurrir como mínimo entre 2 lecturas o 2 escrituras consecutivas. Así hablando en plan MacGyver, yo lo que tengo que hacer en una memoria es abrirla, escribir y cerrarla. Entonces, claro, eso lleva unos tiempos. La escritura tarda un tiempo, pero abrirla es el tiempo de acceso. Entonces, yo lo que tengo que hacer casi siempre, y esto es, aquí es donde empiezan ya las cosas bonitas, lo que tengo que hacer yo es tener en cuenta normalmente el tiempo de ciclo. Pero claro, el tiempo de ciclo siempre es mayor que el tiempo de acceso. Y claro, entonces, bueno, precisamente de aquí, como vamos a ver, ha surgido el concepto de lo que son la memoria caché. Es decir, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a acceder a la memoria, pero nunca voy a ir a leer una palabra o a leer palabras abriendo y cerrando la memoria, sino que voy a aprovechar dos características muy importantes, que son estas dos que tenemos aquí. Es curioso, ¿no? El otro día no sé quién me un compañero. ¿Quién trabaja realmente con la informática? ¿Quién está provocando el desarrollo de la informática? Todo el mundo cabría pensar, el informático. Pues casi como que, entre comillas, que son los matemáticos los que están generando la evolución. Entre otras cosas es el concepto estadístico. Entonces, resulta que analizando un montón de estadísticas en el funcionamiento de los ordenadores, se han encontrado con estos dos principios que tenemos aquí, la localidad temporal y la localidad espacial. Y son unos conceptos muy, pero muy importantes. La localidad temporal lo que me viene a indicar es la tendencia a reutilizar los datos e instrucciones utilizados recientemente. Es decir, que cuando yo estoy utilizando un dato, en un instante determinado, tengo muchísimas posibilidades de volver a utilizar ese dato.
a utilizar un dato, a acceder a una memoria, en un corto espacio de tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo desde que yo lo he utilizado, voy perdiendo probabilidades de volver a utilizarlo. Si nos hacemos idea en un programa, pues lo tenemos clarísimo, un bucle. O sea, si normalmente los programas son bucles, porque si no se acabaría la memoria echando betún. Pero son bucles. Entonces, claro, si yo estoy aquí, tengo muchas posibilidades de volver a pasar por esa dirección de memoria. Con respecto a la espacial, exactamente lo mismo. Tendencia a referenciar las instrucciones y datos próximos a los que se están utilizando. Es decir, si yo acabo de acceder a la dirección de memoria 1000, por concepto de funcionamiento de un ordenador que decíamos el otro día, cuando yo accedo a una dirección de memoria, automáticamente el contador de programas se autoincrementa. ¿Para qué? Para acceder a la siguiente posición de memoria. Es decir, la localidad espacial quiere decir que si yo acabo de referenciar a una determinada dirección de memoria, tengo muchísimas posibilidades de que en el instante posterior acceda a la siguiente. Y tengo muchísimas menos posibilidades de que acceda a una que está localizada alejada de ella. Estos son dos principios muy importantes que en base a ello ha provocado que se utilice, como veremos en un momento, la memoria caché. Y en una memoria caché lo que hacemos es, en lugar de acceder a una posición de memoria única y exclusivamente, vamos por paquetes y accedemos a la posición de memoria en varios grupos, en varios paquetes. De esa manera, lo que hacemos es abrir la memoria, leer 4 datos y cerrarlos. Entonces ya nos evitamos el tener que cerrarla y abrirla 4 veces. Ese va a ser uno de los conceptos. Bueno, pues ese son los dos parámetros, el acceso aleatorio, la frecuencia de acceso a una memoria va a venir determinada por la inversa del tiempo de ciclo, por supuesto. Ni más ni menos que eso. No el tiempo de acceso, sino el tiempo de ciclo. Y luego en un acceso, eso es un acceso aleatorio. Un acceso aleatorio quiere decir que si yo accedo a la 1000, luego puedo acceder a la 5000, y luego a la 0 y luego a la 8000. Ese es el concepto de acceso aleatorio. Yo tengo que abrir y cerrar la memoria en cada una de las lecturas o escrituras. Sin embargo, en un acceso no aleatorio, en un acceso secuencial, en el que yo voy a leer un dato y luego otro, y luego otro, y luego otro, me puedo permitir el lujo de no tener eso, y puede venir en función de esta expresión que tenemos. No le vamos a hacer mayor caso, porque veremos luego algunos ejemplillos que nos van a ilustrar ese efecto. Los problemas típicos son antiguos, pero son algunos del siglo pasado. Son antiguos, pero bueno, pero son actuales también, ¿no? Porque 2 más 2 también es del siglo pasado, pero siguen siendo actuales. ¿Cuál es la frecuencia de acceso de una memoria de acceso aleatorio que no es secuencial, con un tiempo de acceso de 100 nanosegundos y un tiempo de ciclo de 200 nanosegundos? ¿Cuál es? ¿Yo qué voy a tomar? Ahí estoy diciendo, oye, tiempo de acceso 100, tiempo de ciclo 200. Si tiene que ser un acceso aleatorio, tengo que tomar el tiempo más rápido. Con lo cual, la frecuencia de acceso va a ser igual a 1 partido del tiempo del ciclo, es decir, 1 partido de 200 nanosegundos, que 200 nanosegundos son 10 elevado a menos 9. El nanosegundo, pues entonces estos son 0,2 microsegundos. 1 entre 0,2 microsegundos me salen 5 por 10 elevado a la 6 palabras por segundo. 5 por 10 elevado a la 6 frecuencia. Es tan sencillo como eso. El siguiente es exactamente igual. ¿Cuál es la frecuencia de acceso de una memoria de acceso aleatorio con un tiempo de acceso de 80 nanosegundos y un tiempo de ciclo de 100 nanosegundos? Pues en el segundo ejemplo sería que la frecuencia de acceso sería 1 partido de 100 nanosegundos por 10 elevado a menos 9, o sea, 10 elevado a 9 entre 100, o sea, 10 elevado a 7 palabras por segundo, o 10 elevado a 7 ciclos, o hercios. Miramos aquí, me dice 10 elevado a 7, claro, segundos a la menos 1. Pues es eso, es un poco una manera un poco extraña de representarla, porque claro, tenemos que la frecuencia es la inversa del periodo, la frecuencia es la inversa del tiempo, justo la inversa del tiempo, segundos elevado a menos 1, 1 entre segundos, porque este no va a ser 10 elevado a menos 7 segundos, no, una frecuencia no se mide en tiempo.
Y este podría ser, pero 12,5 por 10 elevado a menos 6 sería el resultado de hacer la inversa de 80 nanosegundos, que no lo es. Entonces, en este caso, ¿qué nos queda? Eso. Ni más ni menos que eso. Una celda básica de memoria es esta que tenemos aquí, una típica, elemental, muy elemental. Y como habíamos dicho en su momento, pues una báscula que sirve para almacenar un bit es una báscula T, una T-line. Es decir, una báscula T, si recordáis, era una RS unida por medio de una inversión. La entrada es aquí, aquí entra directamente y aquí a través de una inversión, o sea que se convierte en una báscula D. Una báscula D en la cual yo la voy a habilitar cuando en el select lo ponga 1. Cuando yo ponga 1, esta báscula va a poder sacar el dato que tiene o el dato que yo meta por aquí y meterlo. Porque claro, si yo meto aquí un 0, aquí tendré el 0, 0. Con lo cual esta báscula se quedará como estaba. Entonces, cuando yo meta aquí un 1, será cuando lo que yo meta aquí pueda entrar aquí. Si además de meter aquí un 1, meto aquí la orden de write, de escritura. Es decir, si meto aquí un 1. Si meto aquí un 1 y aquí un 1, voy a tener 1, 1, 1, 1, y lo que yo meta aquí me va a pasar aquí. Y va a cargar la báscula. No es que sea del todo verdad, porque las salidas suelen ser triestado, y ahí no aparece como triestado. Pero bueno, pues como celda básica podría ser. Organización de la memoria. Bueno, pues las memorias se pueden organizar en dos, y se suelen organizar en dos tipos de estructuras. La estructura 2D, dos dimensiones, y 2,5D. O sea, 3D no, 2,5D. ¿Esto qué es? Una estructura. Esto es pura nomenclatura. Una organización 2D es una organización en la que yo tengo organizada la memoria de la siguiente manera. Recordad que para hablar del tamaño de una memoria siempre hablamos que el tamaño de una memoria es longitud por anchura. Es decir, el tamaño de una memoria siempre va a ser igual siempre a 2 elevado al bus de direcciones, al address bus, por el data bus, por el ancho del data bus. Es decir, pues una memoria va a ser, por ejemplo, cuando hablamos de 8K o 8K por 8. ¿Qué quiere decir? Que es 8K, 8 kilobytes. Cuidado, es pregunta de caer en el examen, 8K no son 8000. Siempre tenéis que pensar en lo mismo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16000, 1K, 2K, 4K, 8K. Es decir, vamos echando, vamos dejando de lado el pico. Entonces tú dices 8K, 16K, 32K, 64K. 64K, para hacer una palabra, una memoria de 64K, necesitas un bus de datos de 16 bits. Pero claro, 2 elevado a 16 no son 64.000, son 65.536. Porque lo es, porque si lo hacéis, lo es. Entonces, claro, a esto se le suele llamar 64K, pero no son 64K. Entonces, bueno, tener eso muy en cuenta, porque bueno, algunas preguntillas de examen suelen tener este puntito. ¿Qué significa el AB y el LB? Address bus, data bus, yo Spanglish. Yo unas veces hablo en castellano, otras hablo en Spanglish, pero es típico encontrarte esta psicología, el address bus y el data bus. Por eso, de vez en cuando lo pongo porque en los catálogos y en las documentaciones lo podéis encontrar. Bueno, entonces esa es la forma de representar. Entonces, una memoria como esta que tenemos aquí es una memoria que tiene de ancho 4 bits. O sea, que ya sabemos que va a ser por 4. ¿Y de largo cuánto tiene? 1, 2, 3, 4. Es decir, esta es una memoria de 4x4. 4x4 va a querer decir que si esta es una memoria de 4x4, va a querer decir que el bus de datos va a ser de 4 bits. Es decir, que el bus de datos va a ser de 4 bits. En este caso está representado bus de salida y bus de entrada independientes, pero 4 bits, de data 0 a data 3, de data 0 a data 3.
y 4 de largo. Entonces yo le tengo que decir, yo siempre, lo que voy a tener es, para apuntar a una dirección de memoria, voy a tener un chip select, una patilla de habilitación. Con lo cual va a querer decir que yo voy a tener aquí 4 patillas de habilitación. Y siempre nos vamos a encontrar que para apuntar a una dirección, yo no voy a apuntar directamente con 4 bits, sino que siempre me voy a colocar un decodificador en el que en este caso van a salir 4 bits y en el que tengo que hacer el siguiente razonamiento. Para apuntar yo a 4 bits, para que aquí me dé un 1 aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ¿cuántas patillas de entrada tengo que tener? Es un decodificador. Siempre voy a tener que colocar aquí un decodificador. Con lo cual, siempre, para saber el bus de direcciones, lo que voy a tener que hacer es logaritmo en base 2 de la cantidad de palabras a las cuales yo puedo direccionar. En este caso, para apuntar a 4 palabras, ¿cuántos bits necesito yo? 2, porque 2 elevado a 2 es 4, es decir, en este caso tendría el address 0 y el address 1, 2 bits. Por eso lo vemos aquí, el address 0 y el address 1, con un decodificador para habilitar a la primera línea, a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Y este es el decodificador al que yo, además, meto un chip select. Además, porque claro, yo puedo tener, y de hecho voy a tener, para configurar un mapa de memoria, yo voy a tener diferentes circuitos integrados. Entonces yo, al igual que con esto voy a habilitar yo una de estas direcciones, al igual que voy a tener eso, también voy a tener que hacer, para configurar un mapa, voy a tener que poner diferentes circuitos integrados. Entonces tendré que habilitar un circuito integrado u otro. Os lo dije el otro día, habéis visto las tarjetas de expansión de los ordenadores y veis que esas tarjetas de expansión tienen varios circuitos integrados. Entonces, entre varios circuitos integrados configuro yo un mapa. Entonces, en este caso exactamente lo mismo. Yo, para poder configurar ese mapa, voy a tener que tener un chipset. ¿De acuerdo? Esta es la estructura 2D. El problema que tiene, entre comillas, esta estructura 2D es que si yo quiero hacer una memoria grande, una memoria de 8K por 8, yo voy a necesitar 8000 y pico, 8192 filas de a 4 bits cada una de ellas. Y voy a necesitar un decodificador de... Vamos a ir haciendo logaritmo base 2 de 8000, muy bonito. Pero yo os aconsejo que digáis siempre una cosa. No, es que 2 elevado a 8, o sea, eso ya lo sabemos de memoria, 256. Y que luego digamos 9, 512, 10, 1024, 11, 2048, 12, 4096, 13, 8192. Es decir, yo voy a necesitar 13 bits. Yo voy a tener aquí un decodificador de 13 a 8192. Si tenéis que construir físicamente esa memoria, físicamente, os va a salir una tableta de chocolate muy estrecha y muy larga. Y eso en un circuito integrado luego da problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una estructura que se conoce como la 2,5D. Es decir, organizar en bloques. Es decir, coger esa tableta de chocolate que yo la tengo así, partirla a las onzas de chocolate y en vez de poner una detrás de otra, colocar las onzas así y generar una matriz. Entonces generas una matriz con onzas de chocolate. Y a esa estructura se le conoce como la estructura 2,5D, que es esta que tenemos aquí. Que es una estructura en la que aquí, si os dais cuenta, da la sensación de esto está loco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto parece una memoria de 4 por 4. No. Esto que tenemos aquí, cada uno de estos elementos, cada uno, es una memoria de 4 por 4. Cada uno de estos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Si os dais cuenta, en el bus de direcciones ya no es de la 0 a la 1, sino que es de la 0 a la 3. De la 0 a la 3 son 4 bits. 2 elevado a 4, 16 posiciones de memoria. De un ancho de lo que me diga aquí. Vamos a suponer que sean, en este caso dice que es de 1 bit. O sea, que va a ser de 1 bit. La anchura de 1 bit. Pero no quiere decir que esto sea una báscula D. No, no. Estos son 4 básculas D. Pero no en horizontal, no, en vertical. Entonces aquí la cantidad de posiciones de memoria que tengo yo son 2 elevado a 4. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿A qué juego? Juego a decir lo siguiente. Pues, ojo, para el usuario, desde fuera del circuito de integrado,
es totalmente transparente. Para el usuario, a él le da exactamente lo mismo que sea una estructura 2D que una 2,5D. Él va a meter por el bus de dirección en la dirección y se acabó. Lo que pasa es que internamente lo que va a hacer el circuito integrado es dividir eso en dos bloques. Y va a decir, no, mira, sé con la parte baja del bus de direcciones, con el A0 y el A1, yo voy a apuntar a filas. Y con la parte alta a columnas. Entonces yo lo que voy a hacer es, apuntando aquí estoy apuntando a filas. Entonces yo estoy apuntando a filas y con este os he metido la pata. Os he dicho que cada uno de estos era de 4 bits y me he liado. No es verdad. Cada uno de estos es una báscula de... me he liado. Entonces lo que voy a hacer es, cuando yo apunto a la dirección 0, pues voy a hacer es apuntar a habilitar este chip select. Y cuando apunte aquí también a la 0, voy a habilitar este chip select. Es decir, lo que voy a hacer es sacar el contenido de este bit, sacarlo hacia el exterior. Con 4, esta es una memoria RAM de 16 por 1. Necesito yo para apuntar a 16 bits, 4 bits de bus de direcciones. Los 4 bits. Lo normal es poner los 16 bits de arriba abajo. Colocar aquí los 4, como hemos dicho, en una estructura 2D. Lo normal, esto que parece pura teoría, es muy interesante, y lo vamos a ver enseguida. Lo normal para hacer una memoria de 16 por 1 sería pensar, no, 16 básculas de un decodificador de 4 a 16, punto. Esto sería así, y las 16 de arriba abajo. En una estructura 2,5D no lo hacemos así. En una estructura 2,5D lo organizamos de esta otra manera. Yo no pongo los 16 bits uno encima de otro, sino que hago un cuadrado de 4 por 4. Y lo que hago es, cuando apunte a la 0000, más o menos, cuando yo voy a bloquear a la habitación 300, yo lo que estoy yendo es piso 3, habitación 0. Estoy apuntando yo al piso tercero, habitación 0. Entonces, claro, con el 0 yo habilito esto. Al tener aquí un 0 habilito los 4 que hay aquí. Sí, pero solamente puede salir uno. ¿Cuál sale? Como aquí tengo metido un 3, me va a salir el 3, este. Porque yo para habilitar un circuito de estos lo que hago es combinar el chip select que me sale de aquí con el chip select que me sale de aquí. Y entre los dos hago la configuración. Si no os queda muy claro tampoco importa porque lo vamos a entender mejor con el siguiente tema que vamos a ver. Es una estructura tal como marca aquí, y la estructura es esta, ¿no os dais cuenta? Es una matriz de celdas. En este caso era de solo un bit. Si esto hubiese sido una memoria de 4 bits de ancho de bus de datos, aquí estaría hablando yo, entonces sí, tendría razón lo que he dicho antes, aquí dentro yo estaría hablando de que tengo 4 bits en horizontal. Entonces la estructura es esta. Entonces, a través del bus de direcciones yo lo que hago es seleccionar filas y columnas. Y vuelvo a insistir, pero que para el usuario eso es totalmente transparente. Y con esto terminamos esta primera parte del tema, es decir, una pequeña introducción de lo que son las memorias. Ya sin más, sin perder más tiempo, porque es que